vamos a ver a modo de introducción hacia el área melódica la clasificación vocal por una parte y las voces graves y agudas. Antes de empezar, quiero que pongamos atención un poco a este cuadro, que habla de cómo vamos a denominar a las notas dentro del pentagrama. Primero vamos a llamar, para los pianistas, lo que es el Do central, lo vamos a llamar Do 4. Al Do que está una octava por debajo del Do central lo vamos a llamar Do 3, y al Do que está por una octava sobre el Do central lo vamos a llamar Do 5. Todas las notas que contengan dentro de la octava del Do 4 hasta el Do 5 tendrán el número 4, así es, Re 4, Mi 4, Fa 4, etc. Esto quiere decir que cuando hablamos del La 440 nos estaremos refiriendo al La 4 que está aquí ubicado. Del mismo modo, para la guitarra llamaremos Do 4 al Do que se encuentra en la cuerda 2 en el primer casillero, llamaremos Do 3 al Do que se encuentra en la quinta cuerda en el casillero 3 y Do 5 al Do que se encuentra en la primera cuerda en el casillero número 8. Así respectivamente llamaremos a todos a partir de Do 4, Re 4, Mi 4, Fa 4, Sol 4, etc. Clasificación vocal. Habrá un apunte adjunto que deberán leerlo. Pueden leerlo antes, pueden leerlo después, eso lo manejan ustedes. Recuerden que la ventaja de estas clases es que al ser un video podemos recurrir a ellas las veces que sea necesario. Bien, voces femeninas por un lado. Llamaremos voces femeninas a las voces que sean capaces de cantar de este repertorio de notas, a partir de el La 3 hasta el Mi 5. Por otra parte, llamaremos voces masculinas a aquellas voces que sean capaces de cantar desde el La 2 hasta el Mi 4. Observemos aquí que vemos que las voces masculinas alcanzan o pueden alcanzar la nota del Do central del piano, ¿no? Al igual que las voces femeninas, pero no pueden las voces masculinas cantar, por ejemplo, el La 440. Voces graves y voces agudas. A las voces femeninas llamaremos como voces graves a las contraltos y como voces agudas a las sopranos. Y en las voces masculinas llamaremos a las voces graves bajo y a las voces agudas tenor. Tesitura de las voces femeninas. Se llama tesitura a todas las notas que pueden ser tocadas o cantadas por la voz o algún instrumento. Esto se expresa en un intervalo y en el cual se marca la nota más grave que puede cantarse y la nota más aguda. En este caso vemos que es una octava más quinta. Aquí vemos que del La 3 al La 4 hay una octava y del La 4 al Mi 5 una quinta. Por eso le expresamos octava más quinta. Y quiere decir que son todas estas notas, todo este repertorio el que puede ser, en este caso, cantado por las voces femeninas. Ahora bien, si uno consulta un libro de texto, esta tesitura es mayor, porque está pensado sobre cantantes profesionales. Como nosotros no vamos a ser cantantes profesionales, del mismo modo que no vamos a ser pianistas profesionales ni guitarristas profesionales, sino que vamos a ser maestros de música, a partir de algunos consensos con otros profesores de la escuela, hemos decidido poner esta tesitura, que es la mínima esperada. Obviamente habrán personas que podrán cantar más, pero no podrán cantar menos. Ahora veremos cuál es la tesitura de cada una de las voces graves y agudas. Las voces femeninas graves dijimos que se llamaban contralto y esta es su tesitura. Van desde el La 3 al Do 4. Como decía, en algunos libros esta tesitura puede ser mayor. Para la voz femenina agudas, las sopranos, va a ser la tesitura. Si juntamos estas dos voces, vamos a alcanzar la tesitura
antes mencionada. Por un lado tenemos que la voz del contralto comienza con su nota más grave acá y llegará con su nota más aguda hasta acá. Mientras que la soprano, su voz más grave será el do central, el do 4, y su nota más aguda será el mi 5. Tesitura de la voz masculina. Bien, acá está expresada la tesitura en un intervalo, también es octava más quinta y va desde el la 2 al mi 4. Y son todo este repertorio de notas. La voz masculina grave, o sea el bajo, esta es su tesitura del la 2, como dijimos, al do 4. Y la voz masculina aguda, o decir el tenor, va desde do 3 al mi 4. Bien, ahora acá en estas conclusiones vamos a decir cosas que seguramente ya se habrán dado cuenta a lo largo del video. Si no es así, las vamos a ir resumiendo en estas conclusiones. Frecuencias vocales femeninas y masculinas. Las voces graves, tanto femeninas como masculinas, son contralto y bajo. Acá tenemos las tesituras expresadas en intervalo de octava más quinta, y lo que tenemos que notar es que tanto el contralto como el bajo tienen la misma tesitura, solo que el bajo está una octava más abajo, valga la redundancia. Acá las frecuencias no es necesario aprenderlo, sino que aquí están para sumar más datos, ¿no? Para darnos cuenta que acá hay un la a 220 Hz y el bajo canta un la a 110, es decir, a la mitad, por lo cual es una octava más abajo. Entonces lo que tenemos que entender acá que tanto la contralto como el bajo cantan las mismas cantidades de notas, solo que el bajo lo hace una octava más abajo. En el caso de las voces agudas, que son las sopranos y los tenores, vemos la misma relación que vimos anteriormente. Las sopranos van del do 4 al mi 5 y los tenores van del do 3 al mi 4. La misma relación, solo que una octava más baja que la soprano. Zona común. La zona común es lo que vemos acá en la partitura y muestra la cantidad de notas que tanto las voces femeninas, contraltos y soprano, pueden cantar, que van del do a do, y las voces masculinas, tanto bajos como tenores, pueden cantar de do a do. Es decir, todo el mundo debe de poder cantar mínimamente una octava que va de do a do. Síntesis. 1. Hay dos tipos de voces, la femenina y la masculina. 2. Las voces se dividen en graves y agudas. 3. Las voces graves corresponden a contraltos y bajos. 4. Las voces agudas corresponden a sopranos y tenores. Y 5. La tesitura de las voces femeninas y masculinas son las mismas, solo que estas últimas lo hacen a la mitad de una frecuencia, es decir, a una octava más abajo.